El hombre siempre ha buscado mejorar, siempre ha querido llegar a los bordes, tocar los linderos, asomarse a los límites, contener la totalidad, pensando que el poder todo lo puede. Por otro lado, siempre ha asustado al hombre cada salto prodigioso de la ciencia, sobre todo cuando le hacen plantearse y replantearse su lugar y su papel en el universo, y cuando el futuro aparece incierto y cada vez más complejo. Antiguamente se creaban artefactos capaces de realizar tareas diarias y comunes para los hombres, o bien para facilitarles las labores cotidianas. Se daban cuenta de que habían tareas repetitivas que se podían igualar con un complejo sistema, y es así como se comienza a crear máquinas capaces de repetir las mismas labores que el hombre realizaba. De eso se trata este tema, de los autómatas. Pero, ¿qué es un autómata? Un autómata, del griego autómatos, espontáneo, con movimiento propio, es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Pero no todos estos artefactos tenían una utilidad. Algunas máquinas solamente servían para entretener a sus dueños, y no hacían nada más que realizar movimientos repetitivos o emitir sonidos. Cabe mencionar que los árabes fueron unos maestros en la construcción de autómatas y en la precisión de sus cálculos, y como ejemplo de ello, se puede mencionar que inventaron el reloj mecánico, así como sus grandes aportaciones a la astrología. También los ingenieros griegos aportaron grandes conocimientos a los autómatas, aunque su interés era más bien hacia el saber humano más que hacia las aplicaciones prácticas. Un ejemplo de esto se puede observar en el mito de Dédalo e Ícaro, donde Dédalo, hijo de Eupálamo y Alícipe e inventor del laberinto, fue uno de los genios más grandes de su época, además de ser un artesano y arquitecto muy hábil, quien termina en tragedia con su hijo Ícaro al crear unas alas para salir del laberinto. También se puede mencionar la figura de los robots autómatas en el escrito por Herón de Alejandría, donde se explica la creación de mecanismos muchos basados en los principios de Filón o Arquímedes, realizados fundamentalmente como entretenimiento y que imitaban el movimiento como el de las aves que gorgojeaban, volaban y bebían, estatuas que servían vino o puertas automáticas, todos producidos por el movimiento de agua, la gravedad o por el sistema de palancas. También cabe destacar su The Automaton Theater, sobre su teatro de marionetas mecánicas que representaban la guerra de Troya. Los primeros autómatas que aparecen en la historia son ingenios mecánicos más o menos complicados y desarrollaban un programa fijo, que no empleaba necesariamente la noción de realimentación. En el siglo XVIII y los consiguientes avances en materia de relojería, se llegaba a la que se consideraba la época donde los mejores y más perfectos autómatas se realizaron de la historia. Su desarrollo, dominado por el carácter científico, ponía de relieve la obsesión por intentar reproducir lo más fiable posible los movimientos y comportamientos de los seres vivos. Un ejemplo de ellos son los siguientes autómatas. La creación de Jacques de Vaucanson, el pato con aparato digestivo, transparente y compuesto por más de 400 partes móviles y que batía las alas, comía y realizaba completamente la digestión, imitando al mínimo detalle el comportamiento natural del ave, aunque en realidad el pato era un engaño, pues lo que comía no era lo mismo que defecaba, sino que al interior del pato había un comportamiento en el que se depositaba el grano que comía y del que salía algo parecido a un excremento. Pasados los años, Vaucanson, cansado de su propia obra, vendió la figura en 1743. Pierre Jacques Droz fue el creador de 3 obras maestras: La pianista, El dibujante y El escritor. Causaron asombro en la época, llegando a ser contempladas por reyes y emperadores tanto de Europa como de China, India o Japón. Wendell von Kempelen fue el inventor
de una de las primeras máquinas parlantes y fue también creador de uno de los más famosos autómatas de la historia, que a su vez fue uno de los mayores fraudes de su tiempo, pero que, a pesar de ello, impulsó la creación de autómatas jugadores de ajedrez hasta casi nuestros días. Se trata del famoso turco. Construido en 1769, el turco estaba formado por una mesa donde estaba colocado un maniquí con forma humana, vestido con ropajes árabes. Una puerta en la parte frontal se abría y dejaba ver el supuesto mecanismo del funcionamiento del autómata. Este jugador fue una de las mayores atracciones de la época, ya que, según contaban, era invencible. Viajó a lo largo de Europa, aunque, después de la muerte de su creador, pasando a manos de Johann Menzel, llegando a derrotar al mismísimo Napoleón Bonaparte durante la campaña de la batalla de Wagram. Después de viajar por Estados Unidos, aterriza en Cuba, donde muere William Zuckerberg, ayudante de Menzel, y posible encargado de introducirse dentro del autómata para jugar las partidas, ya que después de esta muerte, el turco dejó de exhibirse hasta acabar destruido en 1845 en el Gran Incendio de Filadelfia. Más tarde se dijo que, a lo largo de su historia, el autómata había tenido varios operadores que movían el mecanismo gracias a un tablero de ajedrez secundario. Cada pieza del tablero principal contenía un imán. Así el operador podía saber qué pieza había sido movida y dónde. El operador hacía su movimiento mediante un mecanismo que podía encajarse en el tablero secundario, indicando al maniquí dónde mover. Sin embargo, sí existía un autómata cuyo funcionamiento era totalmente real. Su creación se debe al español Leonardo Torres Quevedo, ingeniero y matemático, inventor del ajedrecista, presentado en la Feria de París en 1914. Funcionaba utilizando unos electroimanes bajo el tablero, jugando automáticamente hasta el final con un rey y una torre contra un rey, desde cualquier posición sin ninguna intervención humana. Estos autómatas hicieron que el siglo XVIII empezara a difundirse la idea de crear una máquina capaz de jugar ajedrez. Después de aquellos sucesos, el tema del ajedrez mecánico no se volvió a mencionar y cayó en el olvido, hasta la aparición de la computadora en la década de los 50. Desde entonces, los aficionados del ajedrez y de la informática han construido máquinas y programas que jueguen al ajedrez. Pero no fue hasta que Deep Blue, el cual puede considerarse al igual que estos artefactos como un autómata, ya que es un sistema secuencial, aunque en ocasiones la palabra es utilizada también para referirse a un robot. Puede definirse como un equipo electromecánico programable en lenguaje no informático y diseñado para controlar en tiempo real y ambiente industrial procesos secuenciales. Sin embargo, la rápida evolución de los autómatas hace que esta definición no esté cerrada. Es por eso que Deep Blue es considerada hoy en día una supercomputadora desarrollada por el fabricante estadounidense IBM para jugar al ajedrez. Fue la primera que venció a un campeón del mundo vigente, Garry Kasparov, con un ritmo de juego lento. Esto ocurrió el 10 de febrero de 1996 en una memorable partida. Sin embargo, Kasparov ganó 3 y empató 2 de las siguientes partidas, derrotando a Deep Blue por 4-2. El encuentro concluyó el 17 de febrero de 1996. Una nueva versión, llamada Deeper Blue, azul más oscuro, jugó de nuevo contra Kasparov en mayo de 1997, ganando el encuentro a 6 partidos, lo que convirtió en la primera computadora en derrotar a un campeón del mundo vigente en un encuentro con ritmo de juego de torneo estándar. El encuentro concluyó el 11 de mayo. Por lo tanto, podemos considerar estos autómatas tanto falsos como reales, como los pioneros de los juegos de ajedrez de computadora modernos y las computadoras como Deep Blue, que mantienen el mismo espíritu y objetivo que sus predecesores,
conseguir una máquina para vencer a la mente humana. Si les gustó este video, manden un like con una manita hacia arriba y suscríbanse y den clic a la campanita. Saludos y hasta la próxima, amigos.